Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Historias de la Argentina Secreta, hoy con un programa de lujo. En realidad es un intento de hacer un viaje hacia el pasado, hacia nuestra identidad, usando un artefacto que yo creo que está en el corazón de todos nosotros, los viejos trenes, una locomotora antiquísima, la Yatay, en un esfuerzo solidario del Ferroclub Argentino, de un montón de municipios que están a la vera de la trocha por la cual circulará la Yatay, que han aportado, desde luego, la leña, los bomberos voluntarios aportando el agua, un esfuerzo de producción realmente ni notable. qué decir por eso, el esfuerzo de los chicos para poder grabar estas imágenes, que son un viaje adelantados nada más, ¿desde dónde hasta dónde? No lo voy a adelantar, les voy a contar que es un viaje hacia la nostalgia, es un viaje hacia nuestra propia identidad, pero también una reflexión sobre el futuro. Yo creo que el programa de hoy va a figurar en la antología de aquellos viejos programas de los trenes. ¿Se acuerdan ustedes? El tren más austral del mundo, el trencito de Jacobacci Esquel, el mitológico tren a las nubes, el ramal del Bajo, tantos otros programas de trenes que han pasado por las pantallas de Historias de la Argentina Secreta. Yo te diré una cosa, en la antología del placer de viajar, sin ninguna duda, refresquemos esas imágenes. Este será un viaje donde se entremezclarán realidades y fantasías, pasado y presente, nostalgias y ganas de crecer. Será también un reencuentro con la tierra y un largo itinerario de alegrías, gestos solidarios, descubrimientos y reencuentros. Un viaje a bordo de un tren de época arrastrado por la locomotora más antigua que funciona en América Latina. Un viaje en la Yatay, una máquina a vapor rescatada, reconstruida y mantenida por un grupo de amantes del riel, nucleados en una institución que merece todos los elogios, el Ferroclub Argentino. Esta historia comenzó a hilvanarse en una mañana de invierno en los galpones de la estación Coronel Francisco Lynch de la línea Urquiza. Ese día, los socios del Ferroclub y personal de Ferrocarriles Argentinos alistaron la anciana locomotora, armaron un tren histórico e iniciaron una aventura única y fascinante: circular desde Buenos Aires hacia Puerto Ibicuy, en la provincia de Entre Ríos. No fue fácil. Hubo que revisar una y mil veces los viejos fierros y conseguir que el viaje no interrumpiera el servicio regular de la línea Urquiza. Hubo que insertar el pasado en el presente, como reconoce Jorge Tristán Sansone, un estudiante de arquitectura que ama entrañablemente a los trenes. Bueno, cuando se plantea la posibilidad de hacer un viaje, se solicita primeramente autorización a la empresa, Ferrocarriles Argentinos, que en general siempre se haya dispuesta a colaborar en este tipo de actividades, y acto seguido de ello empieza la organización propiamente dicha del viaje. Esta consiste básicamente en plantear una organización interna hacia la institución de todas las actividades que se van a desarrollar y externa de coordinación en la parte operativa con el ferrocarril. Internamente, entre los socios, nos ponemos de acuerdo para cubrir los distintos puestos de trabajo que requiere el movimiento del tren, que son desde la conducción del tren hasta el mantenimiento y alistamiento mecánico, el tema gastronomía, el tema seguridad, limpieza y todo lo que hace un poco el movimiento de esto, ¿no? Por otra parte, con el ferrocarril hay que coordinar el tema de la diagramación de horarios, la asistencia del personal, ocupación de vía, etc. Aquí también es importante destacar que para poner en funcionamiento este tren, dada la escasez de recursos de que disponemos, necesitamos permanentemente la colaboración de propios y ajenos. Por ejemplo, conseguimos la colaboración del personal de conducción, que está adherido al gremio de la fraternidad, que colabora desinteresadamente fuera de sus horarios, trabajando aquí y sin cortar diagrama, ¿no? Es decir, que colabora dejando de lado todo tipo de reglamentarismo que tal vez de hecho imposibilitaría este tipo de viajes. También colabora muy activamente todo el personal ferroviario en general, no solo el de conducción, también tenemos que agradecer la colaboración del personal de guardas, el personal de cambistas y auxiliares de estación, bueno, y de otra tanta gente que no se ve, pero de hecho está colaborando, ¿no?
Internamente nos organizamos, como dijimos anteriormente, es decir, cubriendo distintas áreas de trabajo, y bueno, y así es como salimos al viaje, ¿no? El viaje del Ayatay convocó a casi todos los socios del Ferroclub argentino. El desafío era muy grande y coronaba interminables reuniones de planificación, alistamiento, coordinación con los horarios del servicio suburbano y de la línea general. No debía esta aventura interrumpir el diagrama de horarios ni variar las rutinas del transporte de cargas y de pasajeros. El Ferroclub argentino se fundó en 1972 tras muchos encuentros en pizzerías cercanas a la estación Lynch. Eran pocos, pero se trataba de personas que no solamente tenían el hobby de los trenes, sino que sentían hacia ellos un profundo reconocimiento. Las vías, se sabe, fueron en Argentina tan importantes como los caminos. Fueron, sin dudas, ríos de civilización y progreso, de colonización y centralismo, de un proyecto que, aunque discutible, significó también un modelo de país. El destino final de nuestra aventura sería la vieja estación de Ibicuy en las costas entrerrianas. La locomotora Ayatay estaba emperifollada como para un cumpleaños. Sus bronces relucían. Tiene 102 años. Fue construida en Inglaterra y recorrió millones de kilómetros en lo que se llamó Ferrocarril del Noreste Argentino. Este tren especial estuvo formado por vagones restaurados por los socios del Ferroclub. Un furgón de carga, un vagón de pasajeros de segunda clase, un comedor y un vagón postal. Todos ellos con una larga historia. Todos en perfecto estado de funcionamiento, con sus luces, sus sistemas de frenos, sus ejes aceitados, sus puertas y ventanas pintadas a nuevo. La caldera consumiría en todo el viaje 10 toneladas de leña y unos 50.000 litros de agua. El combustible fue donado por vecinos, municipalidades, obreros ferroviarios, bomberos voluntarios y funcionarios del ferrocarril que apoyaron esta iniciativa. Se trataba, sin dudas, de un itinerario hacia las raíces, hacia nuestra propia identidad regional. Un encuentro de la ciudad y del campo, desde lo porteño hacia el corazón sur de la entrerrianía. La puesta en marcha de la locomotora se hizo cumpliendo las viejas reglas. El agua llegó a 1000 grados. El vapor inundó los pistones del Ayatay. La presión estaba en regla. El tender lleno. Los pasajeros, socios del Ferroclub y algunos invitados especiales, estaban en sus asientos. El silbato anunció la partida. Para transitar por la línea Urquiza, el tren debió rescatar los viejos pero funcionales métodos de asegurar la vía libre. En este caso, el palo staff, un testimonio metálico que el maquinista debe tener en su poder como garantía de que no habrá otro tren en su trayecto. El palo staff, sujeto a un aro de goma, se recoge en plena marcha y se debe entregar en cada una de las estaciones del trayecto, cambiándolo por uno nuevo que es testimonio de vía libre. El sistema, desde luego, ya no se utiliza en el trayecto de los trenes eléctricos, que circulan protegidos mediante modernos semáforos. Los trenes tienen un encanto especial. Convocan la atención de niños y de adultos. Los primeros en este caso porque jamás vieron una locomotora a vapor. Los grandes porque forma parte de su historia personal. El tren es vida, aventura, viaje, descubrimiento, sonido y humo, velocidad, traqueteo y paisaje, vapor que envuelve emociones. Una presencia
en nuestra tierra. La vía Beraliño-Urquiza, como todas, es un tajo en la ciudad, un camino hacia la tierra. Pero este viaje también será un encuentro con el asombro y un descubrimiento de los niños del trayecto con el viejo tren y de aquellos que lo conocieron con el sonido del querido silbato, de nostálgico traqueteo. Ya circulan muy pocos trenes a vapor en la Argentina. Uno es el Carbonero, que une Río Turbio con Río Gallegos en la provincia de Santa Cruz. Otro, el que corre desde Ingeniero Jacobacci en Río Negro a Esquel en el Chubut. Y este tren, un ejemplo de la iniciativa de ciudadanos preocupados en que los testimonios de la historia no desaparezcan. Los integrantes del Ferroclub Argentino son auténticos propietarios del rescate de este tren. Todo lo hicieron con sus ganas, con su amor. Con el mismo amor con que los bomberos voluntarios del partido de General Sarmiento se acercaron a la vieja locomotora para calmar su sed de agua, ya que los hidrantes ferroviarios dejaron de usarse cuando llegaron las locomotoras diésel. Máquinas tripuladas también por conductores que conocieron, como Héctor Gómez, los encantos del carbón, el vapor y esas estelas de humo que dejaba el tren como testimonio de su paso por la vida. Gómez hace 42 años que trabaja en el ferrocarril Urquiza. Durante el viaje nos contó que hizo de todo. Fue peón en los galpones. Después foguista. Más tarde, en 1962, maquinista titular. Toda una vida a bordo de los trenes, como su padre. Una estirpe de ferroviarios, de hombres duros, firmes, trabajadores, confiados. Y que hoy tripula esta máquina como en sus años mozos, como en aquellos tiempos del carbón y del vapor. En la estación Toro, todavía en la provincia de Buenos Aires, el arribo del tren convocó a las escuelas de la zona. Toro está entre San Miguel y Pilar. En esta estación, donde ahora paran muy pocos trenes, subieron algunos pasajeros especiales, el intendente de Pilar y algunos secretarios de esa municipalidad. En los andenes, los chicos no ocultaron su alegría. Un sentimiento contagioso que motivó a Laura Marcela Pernas, maestra de la escuela número 30, a que sus alumnos más pequeños recrearan antiguas melodías escolares. Una canción en la vía. Una canción al viejo trencito, cantada sin inhibiciones, con caritas de asombro. Nosotros empezamos investigando, o sea, nos enteramos que venía el tren. Y a mí se me ocurrió contarles una pequeña historia de un trencito que corría por la vía, y de allí en más empezamos a cantar una canción, que ellos bien la conocen, referida al tren. ¿Se animan a cantarla conmigo? Vení más acá. A ver. ¿Listos? Mírenme a mí. Corre, trencito, corre por la vía, corre y se para frente a la estación. Aló, aló, que suba otro señor. Los pasajeros se ubicaron en el vagón comedor, traído al país en el año 1930. El vagón tiene muy pocas modificaciones. Una de ellas es la cocina a gas que complementa a la original, a carbón, que aún funciona.
A bordo, entre los invitados especiales, estaba Jorge Telmo Pérez, intendente de Pilar, y algunos funcionarios de su comuna. Telmo, como el resto de los pasajeros, no pudo ocultar sus sentimientos mientras viajaba en este tren, porque él es martillero de la zona y está muy vinculado a los movimientos tradicionalistas. Tiene fama de muy buen guitarrista y cantor. Para mí es un poco volver a la historia. Es un momento maravilloso el poder compartir este momento con toda la gente que estamos compartiendo y volver un poco a 1888, volver un poco a Yatay, aquel momento histórico por el cual lleva el nombre la máquina que está guiando este tren, que está llevando adelante. Bueno, es un momento hermoso, quizás a veces un poco difícil de explicar con palabras simplemente. ¿Qué puede contarle un padre a sus chicos? ¿Cómo explicar que no todo funciona en electricidad y que la leña, el carbón y el agua siguen siendo combustibles apropiados para mover barcos y trenes? Bueno, mis chicos me preguntan acerca de lo lindo que era todo esto y yo permanentemente les explico. En aquel momento nos sobraba tiempo, cosa que hoy nos falta. Nos sobraba tiempo para poder disfrutar de todo esto tan lindo. Entonces, los chicos a través nuestro justamente entran a vivir las cosas lindas que nosotros vivimos. Esa tarde de invierno, la estación Pilar era una fiesta. Fueron todos a recibir al tren. Estaban, desde luego, las escuelas de la zona, los viejos vecinos, los jubilados ferroviarios que vieron aparecer a la Yatay como llegando desde el olvido. Más allá de Pilar, en la estación Fátima, los tanques de la locomotora volvieron a cargarse de agua. Esta vez no fueron necesarios los bomberos voluntarios. El viejo hidrante estaba intacto. La estación y sus instalaciones se mantienen como siempre. Todo está como era entonces. El telégrafo, las señales, la vieja taquilla donde se vendían los boletos, la caja fuerte, la balanza y el reloj, y también el espíritu de su gente, ferroviarios de alma. La locomotora Yatay parecía un viejo buey de fierro. Sus soplidos, rítmicos, precisos, potentes, devolvían la vida a la quietud. Había quedado atrás el ir y venir de los trenes suburbanos. Pero entre los integrantes del Ferroclub argentino persistía una duda. ¿Sería capaz la vieja máquina de trepar a las alturas del complejo ferrovial Zárate-Brazo Largo? Los maquinistas, experimentados operarios, tenían previsto el apoyo de una moderna locomotora diésel para ayudar a la Yatay. Uno de ellos, Adán María Caraballo, viejo foguista del ferrocarril Urquiza, aprovechó la presencia de historias de la Argentina secreta para expresar sus sentimientos. Nos contó que en una dinastía de ferroviarios, la pasión se transmite de padres a hijos como un bien preciado. Es lo más grande que se pueda sentir. Pareciera que corriera por la sangre ese olor a carbón, ese olor a leña, el vapor, el aire que a través de los kilómetros, que es lo más lindo, ese sabor al trabajo, a esa gana, a esa voluntad, el fervor por cual hemos puesto, así como nuestros padres han hecho por nosotros, nosotros hacemos lo mismo. Dado en la conducta que la educación que nos dejó nuestros padres, eso lo estamos volcando para que los hijos tengan el ejemplo de un padre trabajador. No hay nada más bello que ver el atardecer desde un tren en marcha. Es una visión del ocaso que presagia nuevas luces, movimiento en la quietud, una esperanza de vida.
No es nada fácil volver a poner en marcha un tren a vapor. No solamente hay que disponer de la locomotora, algo que consiguió el Ferroclub Argentino en 1983, sino que también hay que saber mantenerla. La Yatay pesa unas cuantas toneladas, pero cuando se recibió estaba desahuciada. Hubo que conseguir sus piezas originales o rehacerlas, pintarla, ponerla a punto, someterla prácticamente a una reconstrucción total. Llevó tiempo, trabajo y dinero, todo aportado por los socios del club, sin un peso del Estado, pero con gran apoyo de la empresa Ferrocarriles Argentinos y su personal. Algunos empleados de la línea Urquiza son también socios del Ferroclub. Y todos, ferroviarios y aficionados, se toman la tarea con el mismo amor, con la misma pasión. Son quienes hoy consiguen combustible, echan leña al fuego, engrasan los bujes y repasan una y otra vez los viejos bronces. Se estremecen al sonido del silbato como cuando eran niños, como lo sigue haciendo hoy José María Román, foguista y después conductor de trenes eléctricos, con 4 décadas de trabajo en el Ferrocarril Central, Buenos Aires y en el Urquiza. Un hombre que desde hace 12 años es jubilado del riel. Bueno, la vida del ferroviario hace 40 años atrás era mucho más sacrificado que ahora. Yo entré en el galpón de máquinas, sacando fuego, tubiando máquinas, limpiando máquinas, haciendo de todo. Después fui aspirante, fui foguista y después pasé a la tracción eléctrica. Se sabe, hay gente que jamás pierde el oficio, por más jubilado que sea. Tal es el caso de Román, un muchacho de 65 años y 9 nietos. Y me hice socio del Ferroclub porque encontré acá un grupo de gente muy buena que le gusta mucho el ferrocarril, como a mí también me gusta el ferrocarril, por eso estoy con ellos. Y para mí ahora es un juguete. Siento ese recuerdo de cuando andaba de foguista, ahora solamente que lo hago de otra manera, ahora paseo. Trabajo, paseo, colaboro con el Ferroclub, y dentro de la experiencia que uno ha adquirido, la vuelco a esta gente que tanto lo precisa. Estamos ahora a unos 80 kilómetros de la estación Lynch, llegando a Escalada. Todavía quedan muchos kilómetros y muchas emociones hasta Puerto Ibicuy, el destino final de este viaje. En la estación Escalada hay un desvío. Una ruta se dirige hacia el complejo ferrovial Zárate-Brazo Largo y otra ruta morirá en la vieja estación Zárate, en desuso desde que se inauguró el puente sobre el río Paraná. El gran desafío está más adelante: cruzar la altísima estructura del complejo, treparla airosamente. Las autoridades de la línea, para evitar riesgos, alistaron una moderna máquina diésel para ayudar a la vaporera en la dura subida. Los tiempos se cumplían como estaban diagramados. Más allá de Escalada, en la estación Zárate, el control tren centralizado iba dando vía libre al trencito de la nostalgia. Brazo Largo. Bueno, el histórico trencito salió de a las 15:20. Bueno. Y llegamos a Zárate-Brazo Largo. Desde atrás, una moderna máquina diésel ayudaba a la tracción. Pero la Yatay, adelante, seguía victoriosa. A bordo del tren, algunos socios preparaban el almuerzo. Otros contabilizaban la leña que había en el tender. Los maquinistas seguían en lo suyo, atentos a las paralelas de hierro. Quienes a esa hora cruzaban el complejo, los camioneros y automovilistas que veían este trencito que viajaba desde el pasado, no ocultaban su asombro. Sonaban las bocinas, compitiendo con el pito, lánguido y agudo, de nuestra querida locomotora. Algunos socios del Ferroclub recordaron que hasta la construcción del puente, unir la Mesopotamia con el resto del país
era algo que exigía tiempo, paciencia y muchos gastos. Los trenes, autos y camiones debían sortear el Paraná a bordo de una balsa, lenta y parsimoniosamente. La Mesopotamia estaba aislada. No se había construido el túnel subfluvial ni el puente entre Resistencia y Corrientes. El cruce tardaba horas, intensas como la ansiedad. Ajeno a la historia, o metido en otras historias, Jorge Daniel Santiago Branchetti luchaba contra la cocina del coche comedor. Bueno, eso de la cocina fue en uno de los viajes. Elegí una vez este lugar y bueno, la verdad que nos divertimos mucho, la pasamos bien. Estamos acá en este coche que es del año 31 con esta cocina a leña. Y entonces eso hace de que estemos como cargando la caldera de la Yatay cuando uno no puede estar allá en la locomotora. El menú fue diferente al de todos los días. Tuvo otro encanto. Para algunos era rico y sabroso. Para otros, como el cocinero Branchetti, tuvo un sabor agridulce. Fue casi una deuda del destino. Tuve un problema de tipo familiar, perdí a mi señora hace un mes y medio y ya teníamos programado participar con ella en este viaje. Y ella ha participado mucho en la vida del club y bueno, es una forma de no perder esa cosa de que veníamos haciendo desde siempre juntos. Incluso ella fue la que me regaló mi primer tren eléctrico cuando estábamos de novio. Dije, con esta mujer me tengo que casar, y así fue. Aparte de que pienso de que es realmente una forma de seguir recordándola con mucho cariño. Y hubo también un socio del Ferro Club que aprovechó el viaje para vivenciar otras historias. Las del tren, por ejemplo, y la de su acción colonizadora. Un sistema que durante muchos años, y aún ahora, fue el único medio de conexión entre pueblos del interior argentino. El ferrocarril, ponderado y discutido, amado y denostado, pero siempre vigente, dando pérdidas y ganando espacios territoriales. Una realidad que un apasionado de los trenes como Israel Olijavetsky, Oli, para todos los socios del Ferro Club, se ha preocupado en investigar y también en estudiar a fondo. Es meterme en un estudio histórico distinto al de los libros, es vivir la historia. Y es sentir también, cuando vamos de visita por los pueblos, vemos cómo también la gente siente el tema histórico que lo traemos nosotros con el tren. Si la gente siente la emoción que nosotros sentimos de vincularnos con la historia. Nos vinculamos con el ferrocarril, pero también nos vinculamos con la historia de los pueblos que crecieron con el ferrocarril y que vivieron y pueden vivir todavía con el ferrocarril. Las etapas en que se divide históricamente el ferrocarril están íntimamente vinculadas al tema de los periodos históricos, políticos de la Argentina. El ferrocarril sirvió para conquistar el espacio interior de la Argentina, pobló la Argentina, sirvió para colonizar, para ocupar el espacio de la Argentina. Lo que llaman el Interland argentino, el ferrocarril es una de las herramientas fundamentales y sigue siéndolo todavía. La vida es un viaje lento o rápido, según lo marque el destino. Pero siempre, se sabe,
El tiempo deja lugares en la memoria y nunca pasa nada sin quedar. Como hechos, como huellas, como estelas en el mar o como el recuerdo de un silbato de tren. El monótono traqueteo de las ruedas. El paisaje que pasa como si fuera cine por la ventanilla. Y el vapor de los viejos trenes que se mezcla con las nubes en el cielo. Estamos ahora en la provincia de Entre Ríos. Los socios del Ferroclub Argentino, autores de este histórico viaje, no ocultaron su alegría. La institución no tiene fines de lucro y convoca en sus filas a los amantes de los trenes. Hay médicos y abogados, obreros ferroviarios y empresarios, jubilados del riel y amas de casa, policías y empleados públicos, estudiantes y artesanos. Son unas 300 personas que trabajan para la memoria. O, como algunos prefieren definirse, son fanáticos con rueditas. Están, sin duda alguna, en la vía. Se sostienen con sus cuotas y mantienen todo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. La Yatay a veces se convierte en actriz de cine y sus honorarios sirven para achicar los gastos de todo eso. Conviene recordarlo. La máquina fue donada como un montón de hierros viejos y prácticamente se la reconstruyó pieza por pieza según su diseño original. El médico Roberto Arturo Castro acompaña esta aventura desde hace muchos años. Y empecé más o menos, esto habrá empezado, calculo yo, en el año 37 con el regalo del primer tren, que fue mejorando después recién en el año, calculo 39, que llegaron los trenes eléctricos de juguete, y bueno, poco a poco se despertó cada vez conocer más sobre el ferrocarril, y después con amigos uno salía a recorrer, a viajar en tren, y así poco a poco fui conociendo, teniendo conocimientos y aprendiendo cosas del ferrocarril. La del Ferroclub es una actividad de tiempo libre, de gente que emplea su ocio en el rescate de este pedazo de historia viva del país. Castro, por ejemplo, disfruta de su descanso como ferroviario de fin de semana. No sé, uno por lo menos se saca todos los problemas del trabajo diario de encima, se desconecta de los enfermos, del problema de mantener un servicio, de las urgencias, o sea que es un descanso. Trabajar acá con las manos es un descanso de lo que hace uno toda la semana. Pero los socios del Ferroclub Argentino no fueron los únicos que hicieron posible este viaje. Los vecinos de todos los pueblos que se extienden a lo largo de las vías colaboraron como pudieron. Algunos donaron leña, otros ayudaron a cargarla en el tender. Hubo agasajos y lágrimas, algún discurso emocionado y muchísimo asombro. De quienes no conocían los trenes a vapor, o de quien, como Jorge Mario Michote, uno de los socios más jóvenes del Ferroclub, veía cristalizado un trabajo de meses. Mira, acá en el club nosotros siempre trabajamos porque realmente nos gusta. A mí siempre me gustaban los fierros, o sea, todo lo que sea mecánica, todo ese tipo de cosas. Y bueno, y más los trenes. Y esto es justamente la oportunidad que tenemos de disfrutar algo que ya en esta época no podemos disfrutarlo. Ya que en el ferrocarril ya no están este tipo de máquinas. Justamente esto es vivir eso que no hemos podido vivir. Y más a uno como por ejemplo a mí, que me gustan mucho los fierros, qué mejor oportunidad que esa, ¿no es cierto? Mira, cuando uno tiene que prender la máquina
engrasar, aceitar todo, el alistamiento en general, bueno, es una cosa que uno realmente lo disfruta, porque lo siente, realmente lo siente adentro. Entonces, es una cosa que, por más trabajo que sea, a uno le gusta hacerlo. Y le gusta realmente, entonces, es un placer. No es un trabajo ni un sacrificio levantarse temprano y todo eso. Realmente es un placer. La verdad que a veces descuido mi vida personal por un poco la maquinita, ¿no? Pero todo tiene, justamente los viajes son la recompensa de todo el trabajo que hemos hecho, ¿no es cierto? Y mejor así. En marcha hacia Ibicuy, la Yatay iba a recibir otras sorpresas. En la estación Holt, a 2 kilómetros del puerto, se organizaron otros festejos de bienvenida. Las chamarritas, por momentos, enmudecían el silbido del vapor, y el lento movimiento del tren acompañaba los bailes de los jóvenes del lugar. La fiesta continuaba. Observando el espectáculo desde el vagón comedor, Sergio Idabur dio rienda suelta a sus sentimientos. Sergio es el responsable del comedor de este tren. Autor de antológicos manjares. Un hombre que todos los viernes en la estación Lynch, sede del Ferroclub, enarbola cacerolas y entrelaza alquimias culinarias con epopeyas ferroviarias. Y las emociones fueron muchas, porque poner en marcha una estructura de este tipo, contando con las estructuras actuales, es muy difícil. A veces nos falta leña, a veces nos falta agua, y tenemos la incertidumbre de que todo funcione como tendría que funcionar hace 60 años atrás. La emoción es mucha cuando vamos circulando, cuando vemos que cómo nos reciben, cuando podemos explicarles a la gente qué era el ferrocarril, qué es esto, qué significó para otros, cómo nacieron ciudades y lamentablemente cómo murieron también al dejar de funcionar algunos ramales del ferrocarril, ¿no? Eso es lo más triste. Pero bueno, es el progreso y tendríamos que ver cómo lo interpretamos. Fue un resumen de emociones, una suerte de inventario de recuerdos y realidades. Las emociones que sintieron todos, los socios del Ferroclub y quienes fueron ocasionales tripulantes y pasajeros de este rescate. Un gesto que a José Luis Casagrande, presidente del Ferroclub argentino, no lo tomó de sorpresa. Porque José Luis, contador público, fundador del club, padre de 2 varones y una nena, y erudito de la tradición ferrocarrilera, sabe bien que un amante de los trenes es por definición un fanático, un niño grande. La mística del socio del Ferroclub es un poco la consecuencia, el resultado de la mística del tren. Y es una pregunta que yo tantas veces me dice, ¿y por qué tiene mística el tren? Esa mística yo la veo expresada no solo en la gente misma, cómo vive al tren, cómo vive un viaje en tren, sino incluso en las expresiones artísticas. Usted ve que el arte, en el caso, por ejemplo, de la pintura, de la música, de la literatura, se ha expresado fundamentalmente a 2 medios de transporte. ¿Cuáles son? El barco y el tren. ¿Cuántos cuadros, cuántas pinturas, cuántos tangos nos hablan del tren y qué cosas lindas dicen? Bueno, como tantos tangos dicen cosas lindas. ¿Y por qué esa mística? Yo, bueno, le decía, me la he preguntado tantas veces. Quizá la respuesta que yo me di a mí mismo, podrá ser, la verdad, no, es una respuesta más. Es que el tren, sí, el mundo, no solo la Argentina, se ha hecho, se hace y se hará a la vera de los puertos y de las estaciones ferroviarias. Ese es un poco el tren el que dio origen a mi pueblo. Cuánta gente así lo vive, lo notamos en todos estos viajes que hacemos al interior. Y también lo es por el hecho de la vivencia tan particular, tan propia que implica para el pasajero el trasladarse en tren. Cae la tarde, y cuando la noche arropa los silencios, la vieja locomotora retorna a Buenos Aires. Su caldera no se apaga. Su fogón seguirá sembrando chispas a lo largo de la ruta.
serán como estrellitas saltarinas, pequeñas semillas de luz que bailotean en el campo, con los cielos, con las plantas, que juguetean con los alambrados y le hacen pito catalán a las señales de la ruta, con su silbato de vapor y de nubes, con su silbato pleno de vida. ¿Les gustó? Fue sin ninguna duda un viaje que va a producir más de algún comentario en los viejos amantes de los ferrocarriles, en los niños que se acercaron a la vía para ver por primera vez en sus vidas una vieja locomotora pasando por esas estaciones donde ahora circulan trenes diésel, trenes eléctricos. Realmente yo creo que fue un regalo visual, un regalo del esfuerzo de las comunidades que hicieron posible este viaje. Y ni que hablar de los integrantes del Ferroclub Argentino, ¿no? Claro, porque el ferrocarril muchas veces despierta polémicas, algunos aspectos del ferrocarril, pero creo que esto que vimos hoy, esto que realmente llega al corazón, estas cosas de la nostalgia, este viaje a la nostalgia es impagable e imborrable. Tiene que ver con la historia de los argentinos. Y a propósito de eso, les quiero recordar que la revista Todos Historia, festejando sus 23 años de existencia, nos ha obsequiado 100 suscripciones anuales para las 100 escuelas que nos escriban solicitándola. Tengan en cuenta, la revista Todos Historia festeja sus 23 años junto con Historias de la Argentina Secreta, entregando 100 colecciones a 100 escuelas que nos escriban. Perdóname, como esto ya estaba anunciado, avisamos a las maestras que ya hay bastantes cartas, ojo que son solo 100. Bueno, y nos vamos con este trencito tan lindo, tan cariñoso y con este esfuerzo de la hermosísima gente del Ferroclub Argentino. Hasta la semana que viene. Hasta entonces. Usted puede asistir a estas historias de la Argentina Secreta a través de Radio Nacional Buenos Aires y la cadena Celeste y Blanca de emisoras argentinas los domingos a la 1 de la tarde. Y también por numerosas emisoras privadas de todo el territorio nacional.